Muy buenas tardes. Es un placer el día de hoy poder estar con ustedes en este espacio virtual que nos ha generado nuestros anfitriones, la empresa ISS, Intelligent Security Systems. En representación tenemos el día de hoy acompañándonos a la licenciada Candy Díaz Montoya, quien amablemente nos ha invitado a salir un ratito del medio hospitalario en un ambiente bastante amigable para poder compartir con ustedes información que pueda ser de utilidad. Esto dentro del marco de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta fecha ha sido fijada por la Organización Mundial de la Salud bajo objetivos muy específicos, que es sensibilizar a la población con un mensaje clave, que es la importancia de la detección precoz a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos, lo cual sigue siendo una piedra angular en la lucha contra esta enfermedad, que representa la primera causa de muerte en la población femenina a nivel mundial. En estos días es común ver diversas campañas, webinars y eventos alrededor de cáncer de mama, y han de ser muchísimos. Sin embargo, es importante que nosotros como sociedad nos preguntemos qué podemos hacer en este tema, cómo apoyarnos en el antes, durante y después de una situación así. Y en un intercambio de ideas se generó este puente entre la empresa ISS y nosotros como personal de salud. Es evidente que cuando nos hablan de un cáncer, no importando el tipo, es difícil afrontarlo, incluso cuando hablamos de una fase preventiva, sobre todo cuando existe un concepto prefabricado de que aquella persona que desarrolla el cáncer es sinónimo de mal estatus de vida o incluso de muerte, cuando debemos de ser conscientes que la temprana detección incrementa de manera notable toda posibilidad de sobrevida con una muy buena calidad. En la siguiente hora y media, el objetivo de esta serie de intervenciones consistirá en que, además de generar las acciones preventivas y que queremos fortalecerlas, deseamos proporcionar a ustedes elementos para tanto hombres como mujeres puedan generar esa cultura de autocuidado en el momento más oportuno. En caso de desarrollarlo, contar con elementos que le permitan que no solo como individuo, sino como familia y o sociedad puedan generar cadenas de apoyo que permitan proyectar un después. Sin más preámbulo, me voy a permitir presentarles a algunas de mis invitadas que el día de hoy están conmigo. Son 3 intervenciones. En la primera intervención tendremos a la doctora Silvia Fabiola Estrada Rivera. En una segunda intervención nos acompañará la doctora María del Pilar Mesa Rodríguez y por último nuestra compañera Adriana Navarro Vargas. Les voy a permitir platicarles un poco de la trayectoria que tiene la doctora Silvia Fabiola Estrada Rivera. Ella es médico cirujano egresada de la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle. Es especialista en ginecología y obstetricia por el Hospital General Manuel G. A. González. Además cuenta con un curso de alta especialidad en cirugía endoscópica por la Universidad Anáhuac. Y es además subespecialista en el área de oncología ginecológica por el Instituto Nacional de Cancerología. En la actualidad, ella es adscrita al Servicio de Oncología Ginecológica en el Instituto Nacional de Perinatología. La verdad, muchísimas gracias, doctora Fabiola. Es un placer tenerla el día de hoy con nosotros. Y pues, denos un minuto en lo que pasamos de manera remota la presentación y el control a ella. Y pues espero que este evento sea de muchísima utilidad para ustedes. Muchas gracias. Bueno, primero, antes que nada, muchas gracias por la invitación, a todo el comité organizador por permitirme estar con ustedes. Y pues muchas gracias también por la presentación. Como tal, ahorita en estos minutos, pues obviamente la finalidad, como ya lo comentaron, es tratar de que pues sí se nos quede como este mensaje a todos de la importancia que tiene el diagnóstico oportuno en el cáncer de mama. Sí, porque como ya lo comentaron y lo vamos a ir viendo, es algo fundamental y lo que puede cambiar o realmente hace un cambio muy importante desde el tratamiento y el pronóstico para esta
para esta enfermedad. Entonces, si quieres, me ayudas a pasar la que sigue, por favor. Ok, entonces, como tal, esto es un poquito de los temas que vamos a abarcar, lo que es la epidemiología, esto es cómo está en cuestión de números, qué tan frecuente es este tipo de patología y por qué es la importancia de hacer el énfasis a esta sensibilización o concientización sobre la importancia del diagnóstico, los factores de riesgo que se conocen que hay para presentar este tipo de enfermedad, la detección oportuna del cáncer de mama, cómo la podemos realizar, cuáles son los métodos para realizar el diagnóstico y muy a grosso modo lo que es el tratamiento. La que sigue, por favor. Muy bien, entonces como tal, iniciando, ¿qué es el cáncer de mama? Como tal, es la enfermedad que se va a originar en la glándula mamaria, ¿sí? Y el cáncer que es pues la multiplicación de manera descontrolada de las células que forman parte del tejido de esta glándula y que puede ser de varios tipos, o se puede originar ya sea en los lobulillos, en los conductos o en el tejido conectivo, que son los diferentes tipos de tejido que forman la glándula mamaria. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué tan frecuente es esta patología tanto en México como en el mundo? La que sigue. Entonces, como tal, vemos que tanto a nivel mundial, ¿no? El cáncer de mama es uno de los principales, tanto a nivel de incidencias en frecuencia, de los que son más frecuentes a nivel mundial y también de los que llegan a causar también mayor mortalidad entre los diferentes tipos de cáncer. Entonces, esta es de cierta forma la importancia, ¿no? Se llegan a reportar que hasta 18 millones al año hay de casos nuevos y hasta 9.6 millones de pacientes fallecen por este tipo de tumor. La que sigue, por favor. Y pues dentro de todo eso es como tal la gráfica anterior que era como a nivel mundial, tanto en hombres y en mujeres. Y como tal, pues solamente enfocándonos en lo que es en las mujeres, pues vemos que es lo que vemos aquí con en la porción de la gráfica rosa, que representa el cáncer con mayor frecuencia en las mujeres, ¿no? Otro de los que también son más frecuentes, pues el de colon, el de pulmón, el del cuello uterino, pero el más frecuente siempre o el que se ha tenido es el de mama. Y en cuestión a la mortalidad, también es uno de los que causan, como ya vimos igual en los números anteriores, mayor número de muertes en las mujeres. Entonces, pues esta es una de las causas por las cuales se hace o se empieza a hacer como todo esto de la sensibilización para, al estar informados y saber la frecuencia y todo, tener todas estas herramientas, es lo que puede ayudar a que estas cifras vayan disminuyendo. La que sigue, por favor. Y como tal, tanto como vimos a nivel mundial, como estamos aquí en México, pues aquí en México también, ¿no? Este tipo de tumor representa el 28.2% de los casos nuevos de cáncer en las mujeres, y se reporta que hasta 7.900 pacientes aproximadamente fallecieron por este tipo de patología en el 2021. Entonces, como ven, pues sí es una de los cánceres que es el más frecuente en las mujeres, y por eso la importancia de que conozcamos cómo lo tenemos que diagnosticar a tiempo, cómo nos tenemos que ir haciendo las revisiones, y también al tener toda esta información creo que se puede ir quitando también mucho el miedo que hay, ¿no? O cierta como mala información que de repente tenemos sobre lo que es el cáncer de mama. Entonces, al estar informados desde qué tan frecuente es, ¿no? Nos puede ayudar como a ir mejorando o disminuyendo estos números. La que sigue, por favor. Entonces, como tal, ¿cuáles son los factores de riesgo? O sea, ¿qué es lo que se sabe que puede llegar a aumentar la probabilidad de que podamos llegar a desarrollar este tipo de tumor? La que sigue, por favor. Mucho está enfocado hacia
hacia el estilo de vida, ¿sí? Como que se sabe que aumenta más el riesgo en las personas que llegan a fumar. Obviamente, solamente el hecho de ser mujer nos aumenta este riesgo de padecer este tipo de tumores, porque también sabemos que el cáncer de mama puede afectar, aunque en una mucho menor proporción a los hombres, también este tipo de tumor puede presentarse en ellos. Los hábitos alimenticios y todo esto principalmente con el sedentarismo, obesidad. También sabemos que hay cuestiones genéticas, el alcoholismo. También hay factores en cuestión a la paridad, esto es si se tienen o no tienen bebés. Y como tal, dentro de todos los casos, el 90% son esporádicos. Esto es que como tal no se conoce una causa específica de por qué se desarrolla este cáncer, ¿sí? Y solamente en el 10%, que es una menor proporción, sí se pueden llegar a tener algún factor hereditario que se puede identificar y con lo cual podamos saber que por eso se originó este tipo de tumor. La que sigue, por favor. Entonces, como les mencionaba, dentro de los principales factores de riesgo, solamente el ser mujer, la edad, porque sabemos que a mayor edad, ¿no? Y principalmente después de los 50 años, hay mayor probabilidad de que podamos llegar a presentar este tipo de cáncer. Los familiares de primer grado, esto es mamá, hermanos, hijos, ¿no? Que lleguen a presentar este tipo de tumor o en algunas ocasiones está relacionado con otro tipo de tumores, como vamos a ver ahorita más adelante. También el que nuestra menstruación haya iniciado antes de los 12 años o que la menopausia sea después de los 52 años, también se considera como tal un factor de riesgo, y todo esto tiene que ver por el estímulo hormonal que haya hacia la mama, que es lo que sabemos que como tal es uno de los factores de riesgo. El que haya biopsias anormales, ¿esto qué significa? Que en algún momento hayamos tenido algún estudio de imagen alterado y hayamos tenido algún resultado anormal en esas biopsias, como tal no cáncer, sino algo que se conoce como lesiones premalignas. Esto también puede considerarse como un factor de riesgo, y también la densidad mamaria. ¿A qué nos referimos a esto? A que, como vemos en esta imagen, en las mastografías, generalmente todo el tejido se ve como un poquito más oscuro. El que sea más blanco, eso es a lo que le llamamos densidad mamaria, y esto tiene que ver con el tejido fibroso de la mama. Y esto como tal se considera un factor de riesgo, pero porque pueden ser un poco más difícil el que se puedan diagnosticar algún tipo de lesión con este estudio, y es por eso que se considera un factor de riesgo. La que sigue, por favor. Y como les comentaba, a los factores de riesgo, estos son algunos de los síndromes que están asociados. Probablemente el más famoso y el que probablemente se supo más por lo de Angelina Jolie, el BRCA1 y 2, que está asociado a cáncer de ovario también, en donde vemos que el riesgo de que podamos tener o que se pueda llegar a desarrollar un cáncer de mama puede ser hasta del 80%. Que estos, como vimos, es los casos que son la minoría. La mayoría son, como les dije, esporádicos. La que sigue, por favor. Dentro de los otros factores de riesgo, esto es que haya una exposición a la pared torácica, y esto es principalmente por alguna patología oncológica en la infancia. La que sigue. Dentro de lo que les mencionaba en cuestión a si hemos tenido bebés o no, el no haber tenido embarazo se considera uno de los factores de riesgo, el no dar lactancia, el que el primer embarazo haya sido después de los 30 años, y también el haber tenido terapia de reemplazo hormonal, o sea, combinada con estrógenos y progesterona, ya sea durante la perimenopausia o la menopausia, que como tal también no significa que si en algún momento tomamos hormonas, esto nos va a hacer que desarrollemos cáncer, no. O sea, también por eso cuando estamos sometidos a algún tipo de terapia hormonal necesitamos tener una adecuada vigilancia por nuestro ginecólogo para poder identificar cualquier factor de riesgo y saber si somos o no candidatas a este tipo de tratamientos. La que sigue, por favor. Entre los otros factores de riesgo, la obesidad, el sedentarismo, como les había comentado, el consumo de alcohol y el tabaquismo. La que sigue.
Y como tal, digo, en esta gráfica aquí es una de las cosas que es como muy importante, ¿no? El hecho de que no acudamos o que no haya como esta conciencia en las mujeres en realizarse los estudios, en estarse revisando. ¿Qué ha producido? Que como vemos aquí en esta gráfica, lo que vemos aquí en la porción inferior, que son las diferentes etapas del cáncer, que como tal sabemos que va desde una etapa 0 hasta una etapa 4, siendo la 4 la más avanzada. Como vemos, la mayoría de las pacientes se diagnostica en una etapa localmente avanzada, sí, hasta en el 55% de las pacientes. Y esto es mucho por el retraso del diagnóstico de esta patología. Entonces, si nosotros identificamos desde los factores de riesgo y sabemos y acudimos a nuestras revisiones, el objetivo de toda esta concientización, pues obviamente es invertir toda esta gráfica y lograr que tengamos un diagnóstico en etapas mucho más tempranas en todas las mujeres. La que sigue, por favor. La que sigue. Y entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para diagnosticarlo a tiempo? Es muy importante que realicemos una autoexploración mamaria a partir de los 18 años de edad, un examen clínico, ¿sí? Por un médico especialista a partir de los 25 años de manera anual, la mastografía a partir de los 40 años de edad o ultrasonido en mujeres menores de 35 años con algún tipo de síntoma o en cualquier mujer que en algún momento presenten en algún tipo de síntoma, estaría indicado hacer este tipo de estudios. Entonces, como tal, este tipo de acciones que yo creo que es de las principales que nos tenemos que llevar a casa, ¿no? Desde el conocer nuestro cuerpo, el realizar la exploración para poder identificar en qué momento hay algo anormal y acudir al médico de manera oportuna. El hacernos la mastografía es a partir de los 40 años, esto es de manera anual y esto no significa si me siento mal, si no me siento mal, si me sentí bolita, si no me sentí bolita. Esto es realizarla así de manera estricta para poder identificar lesiones o cualquier tipo de alteración antes de que incluso pueda llegar a ser palpable algún tipo de nodulito o de tumor. Y de igual modo, pues el ultrasonido, digo, ahorita se los voy a ir explicando un poquito más, que es el estudio que está indicado en las mujeres antes de los 40 años cuando hay algún tipo de síntoma. La que sigue, por favor. Entonces, como tal, la autoexploración, ¿cómo la tenemos que realizar? La que sigue. Esto, como tal, está recomendado que lo realicemos 7 días después de que hayamos terminado nuestro periodo menstrual, o en las mujeres que ya están en menopausia o que por algún motivo se les retiró el útero, y ya no tienen una menstruación, asignar un día del mes específico para poder realizarse esta exploración. La que sigue. Entonces van a ser 4 pasos. Sí, que es la inspección, la revisión al estar sentadas, al estar acostadas y también hacer la revisión del pezón. La que sigue, por favor. Entonces, en la inspección, ¿qué tenemos que ver? Sí, principalmente es pararnos frente al espejo, con las manos a los costados. ¿Para qué tenemos que ver? Si hay cambios de coloración en la piel, si hay retracción, o sea, que se hunda, que nuestras mamas estén simétricas. Las mamas generalmente son asimétricas, siempre hay una que tiene mayor volumen que otra, pero esto lo tenemos que identificar desde una manera para saber qué es normal, y en el momento en que veamos que alguna asimetría se llega a acentuar más, pues acudir a valoración, ¿sí? Y que sintamos algún tipo de nódulo, tumor o algún bulto, ya sea que sea visible o que esté en ese momento igual, para poder acudir a revisión. La que sigue, por favor. Sí, entonces así es, tanto con las manos hacia los lados como las manos flexionadas como al costado para hacer una adecuada visualización. La inspección como tal dinámica, esto es a levantar las manos o también hacer presión sobre la cadera. Eso que nos va a ayudar a ver, en algunas ocasiones no logramos ver lo que es bien el surco mamario, entonces al hacer este tipo de movimientos podemos lograr visualizar bien toda la mama, y también al hacer movimientos podemos o pueden hacerse más evidentes si hay algún tipo de retracción o hundimiento en la piel. ¿La que sigue?
Ajá, entonces como les mencionaba, estirando los brazos y colocando las manos en la cintura e inclinándonos un poco hacia adelante. Todos estos movimientos van a ayudar para poder identificar si hay algún tipo de lesión. La que sigue. En cuanto a los tipos de coloración, lo que les decía de identificar si hay algún enrojecimiento, si se ve alguna úlcera, si se hunde el pezón, si hay salida de líquido por el pezón, si hay enrojecimiento generalizado o incluso si hay algún bultito, ninguno es normal, ¿sí? Muchas veces el problema que hay en esto es que ven algún cambio, las pacientes detectan algún tipo de alteración, pero se confían porque no causan dolor, ¿sí? Entonces, generalmente los tumores o los procesos malignos al ir iniciando pocas veces ocasionan dolor. Entonces, si se detecta algún tipo de cambio o se identifica algo de esto, es imprescindible que acudan a revisión por un especialista. La que sigue, por favor. Y en cuanto a la palpación, pues hay que revisar los 4 cuadrantes, porque la mama se divide en 4 partes, hay que realizarlo con el segundo, tercero y cuarto dedo. La que sigue, por favor. Entonces, en esta lo que tenemos que realizar es tanto, puede ser en manera de zigzag o en manera circular o en manera de las manecillas del reloj. Esto va a depender de cómo cada una nos acostumbremos. Lo importante es que siempre se explore toda la superficie de la mama. La que sigue, por favor. Entonces eso nos lo tenemos que hacer desde la porción de la axila, que como mencionábamos, acostada. La que sigue, por favor. Y de aquí también, ¿no? Tanto en axila como abarcando, esta es la otra manera, ¿no? En manera de zigzag a través de toda la glándula mamaria. La que sigue, por favor. Sí, o incluso igual en círculos. Por ejemplo, en esta imagen en donde se ve que la persona se está bañando, en algunas ocasiones sí he tenido como varias pacientes que de repente me dicen, sí, yo me reviso siempre que me baño. Entonces, no, o sea, el objetivo de que escojamos un día al mes es que podamos identificar si en algún momento encontramos alguna lesión o algún cambio evidente entre un mes y otro. Porque de repente sí se nos pueden ir como algún tipo de alteración, o si de repente sentimos una bolita, si estamos palpando todos los días, o incluso podernos lastimar. Entonces, por eso es importante que se realice solamente una vez al mes. ¿La que sigue? Sí, también es importante revisar lo que es la porción del cuello y sobre las clavículas, que son los huesitos que tenemos aquí en el cuello, para identificar que no haya ningún tipo de nódulo. ¿La que sigue? Sí, realizar una presión ligera sobre el pezón para también identificar que no haya ningún tipo de secreción. La que sigue, por favor. Y como tal, eso es de lo que se incluye y lo que es importante y lo que nosotras como tal podemos hacer y tenemos que hacer y estar educadas para conocer nuestro cuerpo y poder identificar cualquier tipo de lesión. Y en cuanto a los estudios, los principales que utilizamos son la mastografía y el ultrasonido, como lo comenté en un inicio. La que sigue, por favor. Entonces, la mastografía lo que hace, pues, se realiza una compresión de la glándula mamaria. Este es importante. Hay muchas veces que dicen, no, es que la mastografía duele, ¿no? En el momento que se realiza, pero, por ejemplo, si no es lo mismo realizarse solo un ultrasonido. Los estudios son para identificar diferentes tipos de lesiones. Generalmente, en algunas ocasiones, las lesiones o las lesiones del cáncer empiezan como solo manchitas que se llaman calcificaciones o como retracciones en el tejido que no se pueden identificar por ultrasonido. Entonces, por eso es importante que se realice la mastografía y no solamente el ultrasonido. Por eso el estudio de elección inicial es la mastografía y ya en algunas ocasiones, dependiendo de las alteraciones, se puede tomar como un adicional el ultrasonido, pero realizar la mastografía es esencial. La que sigue, por favor. Este es igual del ultrasonido, que eso es lo que nos ayuda a identificar los diferentes o las características de los nódulos. La que sigue, por favor. Y como tal, esta es la, grandes rasgos, cómo nos van a poder reportar a nosotros los ultrasonidos, ¿no? Porque también cuando se hagan sus estudios,
qué significa cada una de estas cosas. El que esté como un BIRAT 0, pues significa que necesitamos un estudio adicional. El tener un BIRAT 1, BIRAT 2 es un estudio normal. Del BIRAT 3 que necesitamos mantenernos en vigilancia, y el BIRAT 4 en adelante, pues que ya se necesitan estudios adicionales. Y todo esto, ¿qué es lo que nos hacen? O sea, los médicos radiólogos, según esos hallazgos, nos dicen o nos indican qué probabilidad hay de que esas lesiones pudieran llegar a estar relacionadas con cáncer, y en base a eso es lo que nos orienta para nosotros como médicos saber si es momento de realizar una biopsia o si podemos mantenerlas en vigilancia, ¿sí? La que sigue, por favor. El otro estudio es la resonancia magnética, que esto también como tal no se usa de manera inicial, solamente en casos específicos. La que sigue, por favor. ¿Y en qué tenemos que hacer en el momento en que tengamos algún estudio anormal? Pues acudir con un especialista, idealmente con un ginecólogo oncólogo o un cirujano oncólogo, para tener una mejor valoración. La que sigue. Y como tal, el diagnóstico no hay otra manera de realizarlo más que por biopsia, y esto es tomando pequeñas muestras de tejido del tumor o de la lesión que se ve, para poder saber si es o no un tumor maligno. La que sigue, porque de repente sí, la que sigue, por favor, podemos, en algún momento les llegan a decir, no, es que ya en una mastografía salió alterada, entonces tengo cáncer. No, o con algún estudio de sangre tampoco. La única manera de poder confirmar un diagnóstico es realizando una biopsia, ¿sí? Entonces, como tal, a grandes rasgos también, ¿en qué se incluye en el tratamiento? Como tal, en el tratamiento siempre tiene que ser abarcado o abordado por un equipo multidisciplinario. Esto es, siempre en todas este tipo de patologías, la decisión no recae sobre un solo médico, siempre tiene que estar acompañado de los diferentes especialistas, tanto los quirúrgicos, ya sea el cirujano oncólogo, el ginecólogo oncólogo, los oncólogos médicos, que son los que nos ayudan a decidir el tratamiento médico más conveniente para la paciente. La radioterapia también es indispensable, todo este apoyo psicológico, nutrición, el servicio de cuidados paliativos y también lo que es genética. Entonces, todo esto es lo que abarca el tratamiento adecuado, como debe de realizarse el tratamiento en cualquier mujer con este diagnóstico. La que sigue, por favor. Y el tratamiento evidentemente va a depender de la etapa clínica, o sea, qué tan avanzado esté la enfermedad al realizar el diagnóstico. Algo que se llama subtipo molecular, que es ponerle como el apellido al tipo de tumor que tengamos y al estado de salud de la paciente. La que sigue. Y como tal, los principales, o como tal lo que incluye el tratamiento es ya sea cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapias biológicas, y esto es diferente y se elige, como les comentaba, en todo este equipo multidisciplinario, dependiendo específicamente de cada caso. Sí, es lo que conocemos como una terapia individualizada, no se le va a dar el mismo tipo de tratamiento a todas las mujeres, esto sí depende específicamente de cada mujer. La que sigue. Y como tal, obviamente en esta parte de la cirugía han ido avanzando como muchas técnicas, ¿no? Antes en que los tratamientos eran muy radicales, el quitar toda la glándula mamaria. Ahora, ¿no? Se ha visto que se puede realizar cirugías conservadoras de mama, esto es, en donde no es necesario retirar toda la glándula, se realizan reconstrucciones estéticas, ¿no? Ya sea con el mismo tejido, puede ser del abdomen, o incluso colocar un implante, todo esto sabiendo que pues la repercusión que puede llegar muchas veces a tener en el estado anímico y estético de las pacientes, ¿no? Entonces ya también se ha ido como tratando de mejorar todas estas técnicas para también ofrecer un mejor tratamiento a todas las pacientes. La que sigue, por favor. Y como tal, digo, obviamente esto ya es como un poquito la supervivencia, y es como haciendo este énfasis en lo importante que es la detección oportuna, ¿sí? El que nosotros nos hagamos la exploración, el que nosotros nos realicemos nuestros estudios de manera rutinaria para poder identificar las lesiones en una manera temprana, va a hacer que esta gráfica que tenemos, en donde vemos que la supervivencia es mucho menor en las pacientes que tienen una etapa
avanzada en comparación a la supervivencia que hay en las mujeres que se diagnostica a tiempo, es de gran diferencia. Y como vemos aquí, ¿no?, en los países pobres y en vías de desarrollo, pues sí, es mucho menor la supervivencia en nuestras pacientes, y esto es muchas veces de cuestiones culturales, falta de información también, o falta de recursos. Entonces, el que estemos informados sobre todo esto va a hacer que esto vaya cambiando, como vemos que es como en los países desarrollados, ¿no?, en donde se llega a ver que hasta el 80% por la supervivencia es hasta del 80% en estas pacientes. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, ¿no?, ¿qué es lo que podemos hacer para reducir este riesgo de presentar cáncer de mama? Son cosas realmente que pueden parecer como sencillas, pero de repente no se nos hacen tan fáciles, ¿no? El que estemos acostumbrados a realizar actividad física, el hacer ejercicio, tener una dieta saludable, el elegir evitar, ¿no?, ingerir bebidas alcohólicas, el fumar, el dar lactancia, también eso ayuda a disminuir el riesgo, y también conocer todos nuestros antecedentes familiares para saber si necesitamos acudir de manera temprana con nuestro especialista y saber si necesitamos estudios especiales o algún otro tipo de vigilancia para poder diagnosticar este tipo de cáncer a tiempo. La que sigue, por favor. Y pues ya digo, eso es como poquito tiempo, pero es como muy resumido todo lo que abarca un poco lo que es el cáncer de mama y la importancia que tiene el que se pueda realizar este diagnóstico de manera oportuna. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Esto ha sido muy nutritivo, sobre todo porque ya nos empezaron a llegar algunas preguntas que al final de la charla haremos públicas para ver si nos puede apoyar, porque creo que son cosas que valen muchísimo la pena. Muy bien, pues nuestra siguiente ponente, que ya les había platicado previamente, es la doctora María del Pilar Mesa Rodríguez. Permítanme platicarles un poco de ella. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Salesiana. Tiene una maestría en Ciencias de la Salud y un doctorado en Investigación en Medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Es además investigadora en Ciencias Médicas de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, que es un organismo que pertenece a la Secretaría de Salud. Cuenta además con una amplia experiencia en el manejo de alteraciones psicológicas secundarias a eventos médicos, crisis vitales, duelo, entre otros. Es además autora de diversos artículos científicos y capítulos de libro especializados en la salud mental. Además, la doctora Mesa imparte cátedra tanto en pregrado como en posgrado en diversas disciplinas del área de ciencias de la salud, y es conferencista de la EA Latina. Doctora Mesa, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un placer para mí que el día de hoy compartas con nosotros tu conocimiento y sobre todo tu experiencia en esta área que puede llegar a ser tan complicada cuando nos enfrentamos a todos esos temores, cuando pensamos posiblemente tengo cáncer o tengo que ir a hacerme mi estudio diagnóstico, y qué pasa si tengo cáncer, ¿no? Y me topo con esa situación. Doctora, te cedo los micrófonos, y mientras, si me das un minuto, voy colocando tu presentación y pues ojalá esto sea de muchísima utilidad para nuestros asistentes. Muchas gracias. Pili, no se te escucha. Perdón, tenía el micrófono apagado. Muchísimas gracias, doctora Miroslava, por la invitación. Sin duda un privilegio poder estar ahora con ustedes en este día que es especialmente representativo, pero la realidad es que el cuidarnos, todas estas maniobras de prevención y de cuidado, pues tendrían que ser todos los días. Qué bueno que hay un día donde esto se hace más visible y nos permite concientizar mucho más
sobre lo que es la enfermedad. Entonces, nuevamente muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación, gracias a mis compañeros ponentes, a mis compañeras ponentes por el compromiso que tienen con la atención a nuestras pacientes con cáncer de mama. Y claramente, el compromiso que tenemos que tener a nivel social, lo que tenemos que hacer como sociedad es unirnos en estas maniobras de prevención. Ya nos hablaba la doctora Fabi de manera muy puntual y de manera muy acertada, nos describía lo que es el cáncer, lo que es el cáncer de mama, los factores de riesgo, cómo se da el diagnóstico, la opción de tratamiento, en fin, ella nos hacía favor de darnos un panorama muy general, muy amplio, muy puntual sobre lo que es la enfermedad. No obstante, también ella señaló que el manejo de este tipo de alteraciones, de este tipo de afectaciones, pues es multidisciplinario. Y es que miren ustedes, en nosotros, como seres humanos, somos seres individuales, únicos e indivisibles, ¿no? De ahí que seamos individuos. Y estamos estructurados con un alto nivel de funcionamiento. Nosotros somos seres complejos, somos seres que tenemos un buen funcionamiento gracias a la interacción de múltiples sistemas, ¿no? Tenemos también 3 esferas básicas de funcionamiento, que son la esfera biológica, la esfera psicológica y la esfera social. De ahí que la atención, la prevención, el manejo del cáncer de mama y de cualquier otra enfermedad tiene que ser multidisciplinario. Entonces, miren ustedes, les comentaba que somos organismos altamente especializados. Por eso nuestras respuestas son respuestas complejas, son respuestas que están engranadas y que del equilibrio que logren esas respuestas, de la forma en que logren equilibrar nuestras esferas básicas de funcionamiento, biológica, psicológica y social, es que nosotros tendremos una respuesta en mayor o menor medida adaptativa a la enfermedad. Entonces, en este foro, a mí me gustaría hablarles un poco de cuál es la participación que tienen nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras ideas sobre lo que es la prevención específicamente y también el manejo en el cáncer de mama. Entonces, quiero pedirles que hagamos lo más interactiva posible nuestra charla el día de hoy. Y yo les preguntaría a ustedes, por favor, si quieres contestarme por el chat o abrir tu micrófono. ¿Tú crees que la emoción está vinculada a la prevención o al cáncer de mama? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes qué piensan? ¿Las emociones tendrían que ver con esta enfermedad, con la evolución de la misma? ¿Cómo es que las emociones participan en todo este proceso? Por favor, me gusta interactuar con ustedes, hagámoslo dinámico. Si quieres encender tu micrófono, adelante, pero si también quieres participar por el chat, también te lo agradecería mucho para que podamos interactuar. Siguiente, si me hace favor. Mira pues, el cáncer puede ser una enfermedad que afecte a diversos órganos en nuestro organismo. Pero el cáncer, cuando afecta a la mama, se asocia con la representación emocional, con la representación psicodinámica que nosotros tenemos de ese órgano. Entonces, usualmente nosotros vinculamos las mamas con esta condición de feminidad. Es una parte de nuestro cuerpo que nos identifica con nuestro sexo biológico, ¿no? Que nos da esa simbolización y nos distingue de los varones, como bien también señalaba la doctora Fabi.
No es que los varones no tengan mamas, claro, los varones tienen mamas, de ahí que puede también haber cáncer de mama en el varón. Pero las mamas se desarrollan mucho más en nosotras mujeres por una cuestión biológica. Entonces es por eso que nosotros lo vinculamos con esta identificación con nuestro género. Están asociadas a esta representación de feminidad, también a esta condición de atracción, ¿no? En esta belleza física, en este sentido estético, es que también las tenemos vinculadas. También se vinculan a la maternidad, ¿no? En este proceso donde son las mamas las que van a, en el proceso de crianza, van a participar y también nos hacen identificarnos con el sentido de la maternidad, con el sentido de la crianza, con el sentido de participar en los procesos reproductivos. Y como ya les decía también, pareciera que es solo un privilegio de la mujer, aunque quiero que quede muy claro, los hombres también tienen mamas, ojo, ¿no? Pero estamos hablando de esta representación psicológica, de esta representación psicodinámica y que claramente nos hace generar emociones, nos hace generar afectos, nos hace generar simbolización hacia esa parte de nuestro organismo. Y es en el cáncer donde las mamas pueden verse potencialmente vulneradas, ¿no? Porque es el órgano que va a padecer la enfermedad. Entonces miren ustedes cómo a nivel psicodinámico pueden generarse una serie de respuestas emocionales que se asocian a esta pérdida de feminidad, a esta pérdida de atracción, ¿no? A esta pérdida de lo estético, a imposibilitar también procesos de crianza y a que ya no nos identifiquemos plenamente con nuestro género. Entonces, miren, la importancia de entender cuál es la conceptualización que nosotros tenemos del órgano que se ve afectado. Si me hacen favor de darme la siguiente, por favor, tratemos de ser lo más interactivos posibles, de estar lo más cercano que podamos. Escríbeme tus comentarios, lo que tú gustes, por el chat te leo, o bien si quieres hacer tu participación directa. Miren pues, en toda maniobra de prevención, nosotros tenemos que sustentarla en los procesos de autocuidado. Pero, ¿qué entendemos nosotros como autocuidado? Si logramos entender la palabra, esta palabra combinada, es este cuidado que nosotros debemos de proveernos a nosotros mismos. Mira, la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo líder en dictar pautas de diagnóstico, pautas de tratamiento, definiciones y que nos da muchas directrices a todos los profesionales que nos dedicamos al ámbito de la salud, nos dice que el autocuidado es toda esa capacidad que deben de tener los individuos, las familias, las comunidades, en fin, esa capacidad que debiera de tener el núcleo social, ¿no? Desde la sociedad básica, la más cercana, que es la familia, hasta la sociedad extendida, para promover lo que es la salud. ¿Y cómo lo vamos a promover? Pues a partir de la prevención de la enfermedad, de la prevención de la discapacidad, de la prevención de las secuelas que se dan ante una enfermedad, ¿no? Entonces, mira, este autocuidado resulta de esa visualización que tú tienes para mantener en salud a tu cuerpo y que depende exactamente de cada uno de nosotros, no necesariamente de los proveedores de atención médica. Mira qué importante. Entonces el autocuidado nos habla de la responsabilidad que debemos de tener todos y cada uno de nosotros en la preservación de la salud, de la responsabilidad que tenemos, que debemos de tener
en el cuidado de nuestro cuerpo, en el mantenimiento de nuestro cuerpo, y que a veces esta responsabilidad se hace invisible y que depende de muchos otros factores. Pero te has preguntado, y te pido que seas honesto, honesta, y te lo respondas a ti mismo o a ti misma, cómo a veces procuras más el cuidado de cosas externas, ¿no? Y estás muy pendiente del mantenimiento del auto, ¿no? Del mantenimiento de tu casa, de pagar recibos de luz, ¿no? De manera periódica. Y a veces no lo estamos tan conscientes de la necesidad de cuidarnos a nosotros, de estar pendientes y de responsabilizarnos de nuestro estado de salud. Entonces, este autocuidado radica en mantener esta buena salud, prevenir y también, si fuera el caso, reconocer de manera temprana una posible enfermedad y claramente tener un papel activo en esta procuración de la salud y, en el caso que así se presentara, en restablecer los procesos de salud. Te hablaba pues de 3 esferas básicas de funcionamiento de nosotros como seres humanos: la esfera física o biológica, la psicológica o mental y la social. Entonces, estas maniobras de autocuidado, esta condición de responsabilizarnos de la salud propia, de esta salud personal, pues dependerá de cómo estás funcionando en tu esfera biológica, en toda esta parte física que nos describía la doctora Fabi, de la representación mental que tú tienes de ti mismo, de tu cuidado, y cómo interactúas con esto en la sociedad que te rodea. Siguiente, por favor. Entonces, miren, hablábamos de un aspecto muy importante: la sociedad. Todas las enfermedades tienen una representación social, es decir, la sociedad las identifica de diferente manera, ¿no? Mira, tan es así que a veces hasta hay enfermedades que están de moda, ¿no? Y la gente te dice, ando depre, y nos tomamos muy a la ligera, porque si en realidad supiéramos lo que es estar deprimido, seguramente no lo diríamos, ¿no? Pero es así, todas las enfermedades tienen una representación social. El cáncer, especialmente, tiene una representación social muy peculiar, porque la palabra cáncer usualmente se asocia a una enfermedad muy grave, a una enfermedad que va relacionada con una buena carga de sufrimiento y que finalmente nos va a conducir a la muerte. Y me dirán ustedes si estoy en lo correcto o no, pero cuando te dicen palabra cáncer, ¿no? La gente se sorprende, la gente se alarma, y no estoy minimizando la enfermedad. Lo único que estoy queriendo decir es la representación social de la misma, y también tener la conciencia que si el cáncer es detectado a tiempo, tiene grandes probabilidades de estar bajo control. Entonces, desde la ciencia sabemos que no todos los cánceres están vinculados a muerte, que hay una buena medida y un buen porcentaje de cáncer que puede ser remisible o que puede mantenerse bajo control. Sin embargo, como la emoción, como la mente, como la programación que tenemos de la enfermedad nos lleva a pensar lo contrario. Porque además también creemos que no solamente el cáncer va a estar vinculado con estos procesos de muerte, sino que va a llevar un camino donde seguramente va a haber una mutilación, donde podemos pensar que se asocie a infertilidad. Ojo, hay ciertos tipos de cáncer que sí pueden asociarse a infertilidad, pero no son todos.
no son todos y no podemos generalizar, pero en esta representación social, en este concepto que nosotros tenemos en la mente, pues tendemos a generalizar y a pensar que es una enfermedad de la que ya no va a haber cura, ¿no? Puede ser también que la representación social de la enfermedad nos lleve a pensar que no va a haber vuelta de hoja, que va a haber cambios a nivel familiar, a nivel laboral, que pueden ser incluso devastadores. Sin embargo, es bien importante entender que se visualiza más la representación social de la enfermedad, o sea, tenemos muchísimo más claro o queremos pensar que la enfermedad es devastadora. ¿Cómo vemos más eso? ¿Cómo estamos más clavados en esa idea que en la idea del autocuidado? Que en la idea de la detección oportuna que nos va a vincular con la supervivencia. Entonces, ¿cómo tenemos más asociada la idea catastrófica que la idea de responsabilizarnos de nuestra salud, de nuestro autocuidado, de nuestras revisiones periódicas, de la exploración manual, de la mastografía, de todos los procesos que ya vimos con anterioridad? Si me dan la siguiente, por favor. Mira, pues entonces, cómo desde la parte mental, cómo desde esta representación de la enfermedad, cómo desde las emociones, tú puedes generar de manera inconsciente una serie de obstáculos que te limiten las maniobras efectivas de prevención. ¿Cuál es uno de los principales obstáculos? El desconocimiento de las técnicas de prevención, que en este momento ya no es obstáculo para ustedes, porque ya bien nos señalaba la doctora Fabi cuáles son esas técnicas de prevención. Entonces, hoy por hoy, el desconocimiento de las técnicas de prevención no es obstáculo para ustedes. Otro de los obstáculos que interfieren en las respuestas efectivas que nosotros podamos dar frente a la prevención de la enfermedad son las experiencias previas. ¿Cómo nos matizamos a partir de lo que le ha ocurrido a alguien más? Y claramente esa es una experiencia que dirige nuestros pasos. Entonces, es mucho más fácil creer que si mi vecina, que si mi amiga no la libraron, pues yo menos, ¿no? Porque estamos permeados por esas experiencias, por esos aprendizajes. Pero ¿te acuerdas que al inicio de la charla yo te comentaba que tenemos que entender que somos individuos únicos, individuales, irrepetibles, y que no todos vamos a responder de la misma manera ante el mismo estímulo? Entonces, en el cáncer, también el que alguien haya tenido un procedimiento distinto, el que alguien haya tenido una atención diferente, que tenga un pronóstico distinto, no quiere decir que todos vamos a tener eso mismo. Pero si tú traes esa idea, pues también puede ser un obstáculo para la prevención de la enfermedad. Fíjate además, el rol que de pronto la sociedad también nos impone. Estamos inmersos en una sociedad donde como mujeres tenemos un rol de género muy peculiar, porque las mujeres somos las que tenemos que estar preocupadas por el bienestar de los demás, porque las cosas funcionen bien en mi casa, porque mis hijos estén vacunados, porque estén bien los demás, en esta situación de proveer. Llegamos a veces a nublarnos y a estar mucho más preocupadas por el bienestar de los demás que por el bienestar personal. Y tendemos a dejarnos en segundo plano, y luego en tercer plano, y luego en quinto plano, y el chiste es que todo será para después. Hoy no hay tiempo, prefiero que atienda a, no quiero descuidar a, y me descuido a mí misma, ¿no? Otro de los obstáculos también es la vergüenza.
esta condición, ¿no?, que nos limita el que un profesional de la salud pueda explorarnos, ¿no? Debemos de entender que si estamos frente a un profesional de la salud, estamos en un espacio ético, en un espacio científico, donde no habrá juicios de valor, donde la única intención esté alrededor de procurar tu bienestar. Otro de los grandes obstáculos, y vinculado a esta idea catastrófica del cáncer. Yo no voy a mis mastografías periódicas, o no voy a mi revisión periódica porque qué tal que me encuentran algo. ¿Y entonces qué voy a hacer? Tengo miedo, no quiero que me digan que puedo estar enfermo o enfermo, ¿no? Y en este sentido, pues es al revés, ¿no? Si tienes algo, qué bueno que acudes de manera periódica para que la prevención sea oportuna y el manejo sea lo más satisfactorio hacia tu persona. Otro de los obstáculos. Si yo ya estoy en menopausia, pues ¿ya qué? O sea, ya no me va a dar cáncer de mama, yo ya estoy en menopausia. ¿Por qué? Pues porque lo tenemos ligado mentalmente a estos procesos de crianza, a estos procesos de enfermedad, de maternidad, y pensamos que con la menopausia, como ya no se dan esos procesos, pues ya no puedo tener cáncer de mama, ¿no? Muchas veces también tendemos a culpar a los sistemas de salud. No, es que si yo voy, de aquí a que me atienden, de aquí a que me dan cita, no. En fin, una serie de obstáculos, y hay muchos más, solo les expuse los más representativos, pero que al final del día nos impiden estas maniobras de prevención, nos impiden la detección oportuna y entonces claramente nos empobrecen el pronóstico, nos limitan nuestras maniobras de autocuidado, no nos están permitiendo responsabilizarnos de nosotros mismos. Siguiente, por favor. Mira, pues, la importancia de la detección temprana. Ya hablaba en la diapositiva previa del conocimiento. El desconocimiento de las técnicas es un obstáculo, pero hoy tú ya tienes ese conocimiento. ¿Qué vas a hacer con ese conocimiento? Y es que mira, a mayor conocimiento, ahora que ya conoces, ahora que ya sabes por dónde y cómo, pues tendrías que tener una mayor práctica de autocuidado. También tendríamos que tener esa conciencia de riesgo, asumir la responsabilidad que tenemos con nuestra propia salud y saber que si debo de hacerme exámenes de prevención, si debo de hacerme exámenes para una detección temprana, pues responsabilizarme de eso, responsabilizarme de mi autoexploración, saber qué día me la debo de hacer, con cuánta periodicidad debo de realizarla y también asumir las consecuencias de no realizarla, porque ahí ya es una decisión. Cuando tú tienes el conocimiento, tú decides emplearlo o no emplearlo a tu favor, a tu servicio. Siguiente, por favor. Mira, pues, entonces, ¿cómo las emociones pueden interferir en todos estos procesos? Pero ¿cómo vamos a hacer para que no nos obstaculicen? Pues ser consciente de nuestras emociones, hacer consciente que si no estoy yendo a mi práctica, a mi examen de prevención y es por miedo, pues es una emoción que debo de manejar y debo de tomar conciencia de ello y buscar al profesional que esté especializado y que me ayude con este obstáculo, que me ayude a regular estas emociones. Si estoy sufriendo la enfermedad, ser consciente que puedo tener miedo a que las cosas no ocurran de la mejor manera, que puedo tener miedo a la recurrencia, que puedo tener miedo a que mi familia
se deshaga, que puedo tener miedo a perder el trabajo, que puedo tener muchas emociones, pero reconócelas y acércate al personal de salud especializado que te puede brindar apoyo en esto. Controla tu estrés cuando te encuentres bajo presión. Y esto va muy de la mano con esta conciencia emocional. Si yo entiendo y reconozco mi emoción, puedo controlar el estrés que ésta me genera. Expresa tus sentimientos. No te calles. Verdaderamente no te calles. El principio básico de la salud mental es expresar tus sentimientos, expresar tus emociones para eventualmente identificarlas y tratarlas. Y todos las podemos expresar de manera diferente. Ese no es el punto. El punto es que tú te permitas expresar esas emociones, expresar esos sentimientos. Aprende a decir no. Aprende a decir no a lo que te daña. Aprende a decir no a esas prácticas que no te están resultando favorables. Y date un sí a ti misma, date un sí a la responsabilidad de ti misma, date un sí a tu autorregulación emocional. Identifica lo que te hace sentir bien. También, si te hace sentir bien hablarlo, si te hace sentir bien algún hobby, si te ayuda a controlar tus emociones, algún ejercicio, en fin, identifica también lo que te hace sentir bien para que puedas ir regulando todas estas emociones. Entonces, mira, la autorregulación emocional va ligada con el que tú sientas esas emociones, buenas y malas, porque las emociones pueden ser satisfactorias o pueden no serlo, pero que te permita sentirlas de una forma donde tú tengas el control, donde no te domine la alegría, pero tampoco la tristeza, donde todo puede llegar a un justo medio y actuar a tu favor y no en tu contra. Siguiente, por favor, pues darte las gracias por haberme escuchado y estoy a tus órdenes en las preguntas al final de la charla. Gracias, doctora Miroslava Ávila. Pili, muchísimas gracias. De verdad, esta presentación fue incluso hasta muy emotiva. Había muchos sentimientos aquí en el foro donde estamos ahorita, transmitiendo esta charla. Y sí, había sentimientos de todo tipo con el staff. Muchísimas gracias. Obviamente aquí ya tengo algunas preguntas que me voy a permitir al final de la charla hacértelas llegar. Siéntanse con la total confianza en el chat, enviarme las preguntas o alguna inquietud que quieran realizar a cualquiera de nuestros 3 especialistas. Pili, si me permites un minuto, quito tu presentación. Denme un minutito, porque mi siguiente invitada es toda una experta en la Universidad de la Vida. La verdad es que cuando yo tengo que hablar de ella, me da muchísimo gusto. Es un ser humano magnífico. Ella actualmente está laborando como personal administrativo en la coordinación de oncología, que esta es parte del Departamento de Ginecología en el Instituto Nacional de Perinatología. Es además un importante vínculo como voluntaria en agrupaciones u ONGs pro cáncer, que es Grupo Reto y el Círculo de Ganadores del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México, ambas. Pero voy a enfatizar cualidades muy específicas de ella. Es una madre de familia dedicada a sus hijos, una bellísima persona, un ser humano que brilla donde quiera que llega, porque desde que la conozco, esto es lo que ella me ha irradiado. Pero lo más importante que ella nos ha mostrado, al menos en más de una ocasión, es que es una guerrera de la vida. Sin más preámbulos, quiero recibir a Adriana Navarro. Entonces, denme 2 minutos en lo que cargo su presentación y ella, pues dirían, se dispone a presentarles de lo que nos viene a platicar. Muchísimas gracias, Adri. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a la empresa, a la licenciada Candy, a la doctora Miros.
Mi nombre es Adriana Navarro y bueno, mi plática es cómo afrontar el cáncer de mama, una experiencia de vida. El mes de octubre es considerado conmemoración del Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama. Aquí en nuestra Ciudad de México, algunos edificios emblemáticos y en otras ciudades se visten de rosa. Me hice yo 3 preguntas. ¿Qué es la salud? ¿Cuántos tipos de salud conocemos? ¿Y quién es responsable de nuestra salud? La salud es un estado de completo bienestar, físico, mental y social. ¿Cuántos tipos de salud conocemos? Bueno, ya mencioné 3. Los otros 3 es laboral, la financiera y la familiar. Todo esto tiene que tener un equilibrio para que tengamos una vida saludable. Pero ¿qué pasa cuando perdemos algo significativo? Pueden ser personas, objetos, trabajo, capacidades, habilidades y la salud. Tenemos que enfrentarnos a un duelo y el duelo tiene diferentes etapas. La negación, podemos hacernos la pregunta de decir, no, están equivocados, no, esto no me está pasando. Viene una confusión y una incredulidad. No, ese resultado no fue mío. No, a mí no me están dando esa noticia, no es para mí. Después viene el enojo y la ira. Y nos enojamos hasta con las personas que están muy cercanas a nosotros. Y nos podemos enojar hasta con Dios. Fue mi situación. Y se vale estar enojados. Después sentimos dolor y culpa. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué hice mal? ¿En qué me porté mal? ¿Por qué a mí? Nos viene también la tristeza y la depresión. Todas las personas tenemos diferentes fortalezas. Y dependiendo a esto es como podemos salir adelante. Hay otras personas que no cuentan con fortalezas suficientes. Pero debemos entender que contamos con personal de salud mental que nos pueden ayudar. Puede ser psicólogo, puede ser algún guía espiritual, puede ser el psiquiatra. Llegamos a la resignación y a la aceptación. ¿Y qué podemos hacer? Les voy a hablar un poco de mí, de mi historia de vida. Hace 10 años, en el 2012, en enero, durante una exploración me detecté una bolita. Efectivamente, como lo mencionó la doctora Pili, yo trabajaba en ese tiempo en la coordinación de oncología, así que mi medio era estar rodeada de oncólogos. Y mi jefe, un cirujano oncólogo, a mí me daba pena comentárselo a él. Yo sentía que algo no estaba bien. Incluso la bolita que yo sentía me dolía. Y con quien lo platiqué primero fue con una amiga. Y esta chica me dijo, no te preocupes, Adri, el cáncer no duele. Sin embargo, algo dentro de mí decía, no está bien. Y bueno, me abrí y se lo comenté a mi jefe. Él me mandó una mastografía, un ultrasonido y después de esos resultados me manda a hacer una biopsia. Era tiempo de vacaciones, me dijo, Adriana, vete de vacaciones y cuando regreses ya va a estar tu resultado. Sin embargo, esas vacaciones no las sentí yo tranquilas, no las pude pasar bien. Había algo dentro de mí que no me hacía sentir bien. Regresé de las vacaciones y cuando me entregan el resultado y voy leyendo la hoja que me presentan, carcinoma ductal infiltrante. Fue muy impactante para mí. Y dentro de mí pensé, hasta el nombre lo tiene feo. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tuve sentimientos encontrados. Me dio desolación, tristeza, impotencia y llegué a pensar en la muerte. Empecé a ver quién se iba a poder hacer cargo de mi hija, mi niña pequeña, que en ese tiempo tenía 11 años. Tengo otro hijo, él en ese tiempo él tenía 19 años, él ya estaba cursando la universidad y yo dije, él ya puede valerse por sí mismo. Sin embargo, mi María José, no, era muy pequeña todavía.
empecé a ver soluciones de con quién se iba a hacer cargo de ella, su abuela materna, su madrina o sus madrinas, en este caso era mi hermana y una amiga. Bueno, pasaron varios días. Mi médico me dio una opinión de cuál era el procedimiento que continuaba. Él podía realizar una mastectomía. Sin embargo, otro de los oncólogos que se encontraba ahí, él me dijo que podría ser una cuadrantectomía. Como bien lo dijo la doctora Fabi, es una cirugía conservadora de la mama. Para los dos tratamientos médicos, el tratamiento que continuaba la cirugía eran diferentes. En uno solamente era quimioterapia y en el otro era quimioterapia más radioterapia. Yo decidí por la cuadrantectomía, porque no quería verme nuevamente sometida a otra cirugía para posteriormente hacer una reconstrucción de mama. Tuve la cirugía, el resultado salió positivo a cáncer. Mandan otro estudio que es la inmunohistoquímica y ahí sale que era HER2 positivo. Entonces necesariamente tenía que tener quimioterapia más radioterapia. Me mandan con el oncólogo médico y él me da el tratamiento calendarizado de cuál era lo que yo tenía que continuar, que eran quimios semanales, mensuales primero, después semanales, más la radioterapia que iba a ser diaria y después como un tratamiento ya definitivo y preventivo como una vacuna por otros 12 ciclos más, uno cada mes. Los síntomas después de las quimioterapias era dolor de cabeza constante, náuseas, vómito, calores extremos, me medicaban cada mes, antes y después de cada ciclo, las consecuencias de los medicamentos, tuve aftas en la boca, insomnio, mucho cansancio, depresión y otras cosas. En una enfermedad o una situación difícil, lo más importante para afrontarlos son nuestras redes de apoyo y estas son, en primera instancia, la familia nuclear, que son el esposo, la esposa, los hijos, la familia que vive con nosotros. La familia extendida, padres, hermanos, primos, abuelos. Otra red de apoyo son los amigos, los compañeros de trabajo, vecinos, todo el personal de salud con el que contamos, médicos, enfermeras, psicólogos, nutriólogos, trabajadoras sociales, administrativos, limpieza, vigilancia, en fin, todos los que trabajan y laboran en un hospital. La red espiritual también es muy importante. Todo suma, pero la persona principal es uno mismo y nuestra actitud. Aquí les muestro unas fotos de mis redes de apoyo. Este fue mi grupo de trabajo en ese tiempo. Mis dos oncólogos, la doctora Pilar Mesa como mi apoyo psicológico, las dos enfermeras y otros médicos que se encontraban ahí con nosotros. Compañeros de trabajo, mis hijos y amigos. Aquí organizamos una carrera de Avon de lucha contra el cáncer de mama. Aquí mi hijo poniendo su huella y poniendo su firma. Mi familia, mis hijos y mi esposo. Todo esto fueron 18 meses de lucha con el tratamiento. Tuve vivencias muy fuertes. Llegaba yo del tratamiento a casa y me tiraba totalmente a la cama. Me ponía a llorar porque yo sentía que no podía salir adelante. Sin embargo, mi hija pequeña se acostaba conmigo y me abrazaba. Y uno de esos días que me vio ella llorar, me retumban sus palabras y me hicieron pisar fondo. Me dijo, mami, como que ya fue mucho tiempo de llorar, ¿no?
Eso me impactó mucho y dije, tiene razón, ya fue mucho tiempo de llorar. Dije, a salir adelante, respirar profundo y a salir adelante. Cuando a veces yo regresaba de trabajar y me sentía deprimida, lo que hacía era estacionar el carro, bajarme, me metía a una iglesia y le reclamaba a Dios que por qué me estaba pasando eso a mí. Y le pedí ayuda para estar cercana todavía a mis hijos. Me volví a maquillar y llegaba ya más tranquila a casa, ya no me veían llorar. Fue una lección de vida muy fuerte y me pregunté, ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? ¿Qué puedo hacer? Me sentí muy agradecida con la vida. Conté durante todo este tiempo con muchas personas muy valiosas. Recuerdo que una enfermera, una vez que me vio llorar en la oficina, me dijo que qué tenía. Y le dije, pues es que me quedé sin pestañas y me quedé sin cejas. Y yo tenía unas cejas muy bonitas, unas pestañas muy largas. Al día siguiente, esta chica me llevó unas pestañas postizas. Nunca las usé, pero ese detalle lo guardo muy dentro de mi corazón. Nunca se me olvida. Yo dije, ¿qué puedo hacer? De hoy en adelante, pues dar contención a las personas que están pasando por la misma situación. ¿Qué puedo hacer? Promover pláticas con expertos, con oncólogos, psicólogos, nutriólogos, trabajadoras sociales, y me uní a 2 grupos de apoyo muy importantes, el Grupo Reto y el Centro de Cáncer del ABC. Llegamos a organizar pláticas cada mes con todas las pacientes del Instituto Nacional de Perinatología para poderles brindar este apoyo. Empecé el banco de recepción de cabello, que hasta la fecha sigue permanente los 365 días del año. Seguimos colaborando con el Centro de Cáncer del ABC para poder otorgar pelucas oncológicas a las pacientes. Aquí podemos ver una campaña que se hizo en donde se están cortando el cabello. Les obsequiamos un pequeño detalle de una pulserita. Las personas metiendo su cabello en la urna, donando cabello, y estas pelucas que nos entrega el ABC para las pacientes, se las dan directamente a las pacientes. Aquí la doctora Miroslava Ávila se cortó su trenza, se cortó su melena y nos pudo donar su cabello. Quedó su cabello súper chiquitito y fue para una muy buena causa. Llegamos a organizar charlas, entrevistas a periódicos, las pacientes donando su cabello y aquí entregándoles peluca a 2 pacientes. El hecho de que una mujer se quede sin cabello es muy impactante. A mí me sucedió. El médico oncólogo me dijo, Adriana, en el segundo mes de quimioterapia se te va a caer el cabello y vas a tener la pérdida de la menstruación. Para mí fue muy fuerte porque dije, chispas, 3 duelos, la pérdida de la salud, la pérdida del cabello y la pérdida de la menstruación. La pérdida de la menstruación no es lo mismo perderla de manera natural cuando ya por la edad, por la menopausia se pierde. Y no es lo mismo cuando por un tratamiento médico se deja de tener la menstruación. Mi médico me dijo, Adriana, ya pasaste por lo más fuerte, ya tuviste la cirugía. Hay pelucas y hay turbantes. Sin embargo, le dije, no, yo no me quiero ver pelona. Cuando yo me bañe, cuando yo me esté vistiendo, me voy a ver sin pelo. Él me ofreció un tratamiento que se llama Dignicap, que es a base de una gorra de neopreno, unido a una máquina que enfría la cabeza a 2 grados aproximadamente para evitar la pérdida del cabello. No a todas las personas les funciona. En mi caso funcionó y estoy muy agradecida con esto. Se me cayó el cabello en volumen, pero no perdí mi cabellera. Bueno, regreso a nuestra organización. Llegamos a organizar eventos de Navidad con las pacientes oncológicas del Instituto Nacional de Perinatología.
contábamos con un grupo de voluntarios de la UAI que llegaban a cantar y a tocarnos la guitarra, desayunos con las pacientes para hacerles más ameno esta transición por la enfermedad. Aquí el grupo de pacientes también, la doctora Pili, aquí estoy yo, y nuestras pacientes. Lo importante en todo esto es poder llegar a la meta. Y después de superar una situación difícil que creías insuperable, te das cuenta que en la vida todo pasa y se vuelve a sonreír. Gracias. Chispas, qué emoción escuchar, ahora sí de primera persona. Me habían comentado que habías pasado por una situación, pero ya escucharlo, Adriana, eriza la piel de una manera fuerte, ¿sí? La manera en cómo los pacientes que enfrentan esta situación llega a ser un reto, pero además no solo para ellos, sino para su círculo familiar. Con esta presentación voy a abrir ya el ciclo de preguntas, comentarios, si me lo permite. Doctora Mirós. Mándeme. No sé si me puedes prestar unos minutos para decir que la labor de Adris ha sido una labor incansable, ¿no? Que aquí no hay casualidades, sino causalidades, que ha sido pionera en muchos de los beneficios que hoy por hoy tienen nuestras pacientes. Gracias a ella tenemos muchos beneficios para ellas y ha sido una labor no fácil, ¿no? Desde concientizar, picar piedra y en fin. Miren, hoy me permito hacer una entrega simbólica de el cabello de mi hija, una entrega simbólica que irá para el banco de pelucas que nosotros tenemos en el instituto y que gracias a Adris se ha ido gestionando. Entonces, con todo nuestro cariño, el cabello de mi hija en esta entrega simbólica. Adris, muchas felicidades, Adris. No. Gracias, Pili, gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, Afer. Oh, por Dios. Ay, me desarmaste, me desarmaste, Pilar. Wow. Yo sé lo que significa. Para las mujeres es un accesorio. Quizás los hombres, algunos pueden tolerar quedarse pues, sin cabello, pero en el caso de las mujeres es realmente una tragedia. Yo recuerdo el día que me tocó, pues, estabas ahí, Adris. Yo solamente cuando dieron el cortón solo cerré los ojos y dije, ay, tienen que saber que yo tenía muchísimos años de no cortarme el cabello tan cortito y fue literalmente corto, ahorita ya está bastante largo, pero sabemos el impacto que tiene esta situación con nuestras pacientes y cuando vemos esto que nos has platicado, que Fer, que tenía una cabellera muy larga, lindísimo gesto y gracias a Fer. Bueno, voy a abrir ya el ciclo de preguntas. Doctora Fabiola, ¿sigue usted todavía con nosotros? Sí, hola. Perfecto, ok, entonces creo que ya estamos todas. Muy bien. Si me permiten, yo aquí he ido haciendo una colección de preguntas y de comentarios. A ver, doctora Fabi, vamos a empezar con usted. Empezamos por... Sí. A ver, doctora, en su experiencia, sé que usted es ginecóloga, pero sin embargo, bueno, se ha enfocado a la parte de onco. La primera pregunta que me mandaron por aquí es en el caso de los hombres que adquieren cáncer mamario, pues realmente ellos cómo afrontan de la manera clínica esta situación. ¿Usted ha tenido algún caso de en varones? Sí, han sido muy poquitos, en realidad me han tocado solamente 2 casos
Y pues sí es así como, obviamente, como yo creo que esa fortaleza que siempre aparentan como ellos, no sé, ¿no? Sí. Pero digo, no es como la misma, tal vez el mismo impacto que podría tener, pero sí han sido como los menos casos. Obviamente, de la recomendación de esto para los hombres también es pues también explorarse, ¿no? Probablemente no se puede recomendar tal vez así tan de manera mensual, que si lo hacen de esa manera también es muy recomendable para que puedan detectar, ¿no? O sea, el hecho de que los hombres sepan que al tener glándulas mamarias, aunque obviamente los volúmenes son evidentemente diferentes, ¿no? El que esté el tejido ahí, pues siempre hay un riesgo de que puedan llegar a desarrollar algún tipo de tumor. Entonces es como la misma recomendación, ¿no? De que se exploren, y cualquier cosa rara, no piensen así de cómo me va a pasar a mí si yo soy mujer, si yo soy hombre, yo no soy mujer porque esto no es otra cosa. O sea, que no lo tomen tan a la ligera y acudan con un cirujano oncólogo, que probablemente sí, ¿no? Evidentemente ellos se dirigirían más hacia un cirujano oncólogo para la evaluación y que se pueda detectar también cualquier tipo de alteración. Pero sí, me han tocado, pero sí han sido poquitos, 2 nada más. Muchísimas gracias, doctora. Sigo con las preguntas para usted. Perdón que ahorita la voy a bombardear, pero... No se preocupen, para eso estamos aquí. El orden. Hay una pregunta aquí, dicen, si una mamá acaba de tener a su bebé y le da cáncer de mama, ¿aún puede amamantar? Sí, ahí sí lo que tienen que valorar principalmente es el tipo de medicamentos que estén tomando. Ajá, y ahí sí dependería como eso, más que nada el tipo de medicamentos que se estén dando, pero como tal no es una contraindicación el que se tenga que suspender la lactancia por tener como este tipo de diagnóstico. Perfecto. Siguiente pregunta. Usted nos hablaba sobre los distintos momentos para realizar la exploración mamaria en un ciclo menstrual normal. En el caso de cuando una paciente tiene diagnóstico de ovario poliquístico, yo entiendo que sin tratamiento, ¿cuál es el momento más oportuno, dado que, pues usted lo sabe mejor que yo, sus ciclos no son regulares, y entonces ahí es cuando vienen las grandes preguntas de qué hace esta mujer y en qué momento se debe de realizar la exploración mamaria? Mira, el hecho de que se tome como tal la manera en que sea como cíclico, o sea, como de referencia el ciclo menstrual, o que no se realice más bien dentro del ciclo menstrual, una vez porque hay mayor sensibilidad en las mamas, entonces puede ser un poquito más molesta esta exploración, y porque puede ser un poquito más difícil de detectar algún tipo de lesión. En las pacientes cuando tienen ciclos irregulares o cuando ya no tienen menstruación, como se los mencionaba, lo más conveniente es tomar un día del mes. O sea, por ejemplo, todos los días 15, ¿no? Hacerse su exploración, o sea, como para que se quede tal cual como un hábito, que es lo que realmente tenemos que hacer. O sea, hacer un hábito de estarnos revisando una vez al mes. Entonces, no sé, le digo, o sea, tomar un día del mes, el día 15, y todos los días 15 de cada mes estarse revisando. Evidentemente, si en alguno de esos momentos cae su ciclo menstrual, pues ahí sí lo que tendría que hacer la paciente es esperar estos 7 días para posteriormente poder realizarse su exploración. ¿Sí? No necesariamente es que tengan que tener su menstruación. El punto es que si no se puede realizar o no se recomienda realizar la exploración durante el periodo menstrual, solamente por esto, porque no se podría, o sea, no es como lo más cómodo, y se pueden pasar por algún tipo de lesiones por los cambios que hay propios por el estímulo hormonal. Muy bien. Ahora, en el caso de los... ok, aquí está. La siguiente pregunta, doctora, es: ¿el gobierno o la Secretaría de Salud tiene programas de ayuda para que las mujeres tengan el manejo en el cáncer de mama? Sí. O sea, como tal, en lo que son todos los hospitales públicos, ¿no? Y que tienen esta área de oncología, sí está como el apoyo o que está completamente pagado por el gobierno para el tratamiento oncológico, ¿no? Igual ya ISSSTE, sí, también que son de seguridad social, pero como tal en lo que son de la Secretaría de Salud,
sí están, pues todo subsidiado por el gobierno. Obviamente sí hay de repente ciertas carencias en medicamentos, como hemos sabido y todo, y ahí sí hay cosas o hay veces que los pacientes tienen que comprar ciertas cosas, pero en general sí, o sea, el apoyo sí está completamente en estos hospitales que tienen la especialidad de oncología. Perfecto. De momento no tengo ya más preguntas, doctora, para usted, pero no se nos vaya, aguántenos tantito. Sí, no, aquí estamos, aquí seguimos. Capaz si alguien de último momento quiere aventar alguna pregunta y dirían, de una vez la tramitamos. Pili, sigues con nosotros, ¿verdad? ¿Sí nos escuchas? Aquí estoy. Muchas gracias. Importante e interesante la ponencia, porque a final de cuentas, Pili, nos hablas de que en la cultura, y tú lo sabes muy bien, a veces nos enseñan a que no podemos o debemos expresar las emociones porque es un síntoma de debilidad a los ojos de la sociedad, ¿sí? Entonces, cuando tienes a una persona cercana a ti que padece cáncer, ¿cómo lo puedes realmente apoyar emocionalmente? O sea, vamos, más allá del tema profesional, cuando uno tiene, por ejemplo, algún primo, algún hermano o algún muy buen amigo, ¿cómo podemos realmente apoyar emocionalmente a estos pacientes que están pasando por, pues, un momento bastante, pues, amargo? Miros, yo creo que tocas un punto bien importante. Les hablaba de 3 esferas básicas de funcionamiento: biológica, psicológica y social. Claro. Y cómo es que la sociedad también de pronto nos condiciona a actuar de cierta manera. Y eso no quiere decir que porque la mayoría de la gente lo hace sea bueno, ¿no? Entonces, esto que dices, por ejemplo, los hombres no lloran. Sí, no lloran, pero se suicidan 3 veces más en comparación que las mujeres. Sí. Porque no tienen la posibilidad de expresar las emociones, ¿no? No llores, no seas mariquita. O no voy a, fíjate, o también cómo estamos condicionados de no voy a llorar porque los voy a preocupar. No voy a llorar porque van a pensar que tengo miedo. No voy a llorar porque se van a angustiar. Y es el secreto a voces, ¿no? Todos estamos angustiados, todos tenemos miedo. Me refiero a la paciente y a la familia, ¿no? Pero nadie lo quiere decir. Es un secreto a voces, pero nadie quiere decir nada, ¿no? Como si llorar fuera malo. Llorar solamente es la expresión de una emoción, pero no quiere decir que seas débil. No quiere decir que sea malo, solo estás expresando una emoción, como cuando te ríes, ¿no? Entonces yo te diría, si llorar es tan malo, ¿por qué lloramos hasta de alegría? Es la interpretación que nosotros le estamos dando a cómo estamos manifestando esa emoción. ¿Yo qué te recomendaría? ¿Qué les recomendaría o qué les diría desde el punto de la salud mental? Expresen sus emociones. Si quieres llorar, llora. Si quieres decir tengo miedo, pues también dilo, ¿no? Probablemente encuentres que el otro también lo siente. Y quizás sea un buen momento para abrazarnos y decir, sí tenemos miedo. Y el miedo no es malo, el miedo es bueno. El miedo es el que nos alerta. El miedo es el que nos va a hacer buscar ayuda. El miedo es el que nos va a hacer ponernos a salvo en su justa medida. Entonces, si tenemos miedo, pues qué bueno, ¿no? Abracémonos fuerte y además del miedo, identifiquemos que estamos juntos y que juntos vamos a darle la lucha, ¿no? Y sacar y reconocer otras emociones que pueden ser también muy positivas y que a veces no estamos acostumbrados a decir un te quiero. Pero si nos permitimos la expresión de la emoción, pues resulta muy, muy sano. Entonces,
La primera recomendación de la salud mental: expresa tus emociones para que las puedas eventualmente identificar y manejar. Muchas gracias, Pili. Hay otra pregunta aquí que nos hicieron favor de emitirnos, es ¿cómo hacerle para no tenerle tanto miedo al cáncer? Está buena esa pregunta. A ver, Ay. es que mira, el miedo no es malo, el miedo es bueno, el miedo es una emoción instintiva, solo que nos ha dado por darle un juicio de valor negativo. Pero si nosotros no sentimos miedo, no procuramos nuestro resguardo. Si nosotros no sentimos miedo, no evaluamos una condición de riesgo. Entonces, qué bueno que tenemos miedo. Ahora, el miedo no debe de inutilizarte. El miedo debe de ser una herramienta. Y hoy tienes otra, que es el conocimiento. Entonces, puedes experimentar miedo, pero hoy también ya conoces cuáles son las maniobras de prevención. Hoy también puedes responsabilizarte de tu autocuidado y controlar el miedo para que el miedo siga funcionando como una herramienta. Cuando tú no autorregulas el miedo y permites que ese miedo avance, ya no es una herramienta, ya es una defensa y está en tu contra. Entonces, como me da miedo, no me hago la autoexploración. Como me da miedo, no voy a mi chequeo. Entonces, esa ya no es una herramienta. Ese ya es una defensa y está en tu contra. Entonces, como todo, nada con exceso, todo con medida. Y si no puedes, acude al profesional que te puede ayudar a regular tu emoción. Muy bien. Gracias, doctora Pili. Doctora Fabiola, ¿querías añadir algo? Sí, como un poquito hacer énfasis a lo que comentaba también Pili. Yo creo que de las principales barreras que tenemos en esta parte del cáncer de mama es el miedo. O sea, esto, ¿no? De que las pacientes, las mujeres, como dicen, no se realizan exploración por miedo, no voy al doctor porque entonces mejor no me entero, ¿no? Y entonces así, no. Entonces, eso yo creo que es lo principal que debemos de quitarnos, ¿no? O sea, como de el saber, como les comentaba, que al hacer un diagnóstico a tiempo va a ser como un cambio enorme y abismal entre la cirugía, el tipo de tratamiento, el pronóstico, porque yo creo que el problema es que al escuchar esto, ¿no? De cáncer me voy a morir, ¿no? Y la realidad es que no es así, ¿no? Y mucho menos, ¿no? Si se realiza un diagnóstico a tiempo, ¿no? Es lo que muchas veces yo les digo a las pacientes, ¿no? De, mira, sí, o sea, lo importante es que te hagas tus estudios, tu exploración. ¿Por qué? Porque así hay oportunidad de que se puedan diagnosticar las cosas mucho antes de que te sientas algo. Y entonces, obviamente, ahí estamos hablando de un cáncer muy inicial y que eso va a cambiar muchísimo el pronóstico. Entonces, el quitar como ese miedo de, el cáncer me voy a morir, no, o sea, siempre hay como ese riesgo, ¿no? De que pueda llegar a pasar, sí, todos solamente por ser seres humanos, por estar envejeciendo y todo, tenemos ese riesgo. Entonces, lo importante es desde hacer cambios en nuestros hábitos, no tener una vida saludable, no ejercicio, dieta, no fumar, no alcohol, ¿no? Y aparte, hacernos nuestros estudios a tiempo, nuestras revisiones para, si en algún momento llega a tener alguna alteración, diagnosticarlo a tiempo, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como el principal mensaje que tenemos que tener todos, ¿no? Porque el que la mayoría de las pacientes van cuando ya se sienten algo, tienen alguna molestia, pues eso sí ya es un poquito más la diferencia. Ok, doctora Fabiola, tengo una pregunta más para usted. Sí, dígame. Dicen que existen muchos mitos respecto al cáncer de mama o a los estudios relacionados. ¿Nos podrías desmentir los que tú consideres más comunes? Pues de los más comunes, o sea, probablemente no, de que dicen que es peligroso hacerse las mastografías cada año, ¿no?
Entonces eso tampoco no es cierto. Hay veces que las tenemos que hacer en un corto periodo de tiempo, pero la cantidad de radiación que tiene es muy poca, ¿no? O incluso solamente con la compresión que llega a ocasionar también el cáncer y cosas así, eso realmente no es cierto, ¿no? O lo que igual lo que les comentaba, que el ultrasonido sirve mejor que la mastografía, ¿no? O sea, los dos tienen como cosas específicas para qué se tienen que realizar, ¿no? O igual así de, no sé, probablemente de las pacientes que han tenido como familiares, ¿no? Con cáncer de mama que dicen, no, pues desde los 35 años o desde antes, desde los 20 se quieren estar haciendo mastografías, tampoco eso no. O sea, sí tienen que ser evaluadas para saber cuáles son los riesgos que tienen y qué indicación tienen para hacerse cada tipo de estudio, pero sí yo creo que el principal es de, no es que si me radio, o sea, me va a dar cáncer de mama. Entonces, no, eso sí no es verdad. Okay. Perfecto, regreso con Pili. Pili, qué buena pregunta. Tú bien sabes, Pili, que cuando hay la pérdida de un familiar por cáncer, esta familia queda con no solamente con el tema del duelo, queda con temores. ¿Cómo debe esta familia, que lamentablemente no atendieron por distintas situaciones, muchas de las veces es por no haber hecho un diagnóstico temprano de cáncer? ¿Cómo esta familia puede afrontar la pérdida a corto, a mediano y a largo plazo? Mira, amigos, lo primero que tendríamos que hacer es validar nuestras emociones, ¿no? Entender que la experiencia que vivimos, pues claramente fue una situación muy desafortunada, ¿no? Pero tenemos que separar y entender que todos somos diferentes, ¿no? Que si nuestro familiar cercano falleció por cáncer, pues fue una condición muy desafortunada, que tenemos que enfrentar y entender que vamos a iniciar un proceso que es un proceso de duelo. Miren si no será un proceso difícil, que la misma palabra lo dice. Duelo viene del latín dolus, dolor. Entonces, entender que ante la pérdida no solo de un ser querido, ante la pérdida de todo lo que te sea significativo, ante la pérdida de una mama por cáncer, por ejemplo, también empiezas un proceso de duelo. Y es un proceso normal, esperado y saludable. Es un proceso saludable ante la pérdida de todo lo que nos sea representativo. Y si bien es cierto, es un proceso donde va a haber dolor, es un dolor por el que tenemos que pasar. Y como buen proceso, lleva un tiempo y lleva fases. El proceso de duelo es un tiempo, no es algo que tú puedas resolver de la noche a la mañana, y lleva fases. Imagínense entonces que es un proceso como hacer un pastel. Tú puedes tener los mejores ingredientes para hacer el pastel, pero si te saltas la fase de cocción y lo sacas antes del horno, no vas a tener un pastel. Y si lo sacas después del horno, tampoco vas a tener un pastel. Entonces, algo muy parecido ocurre en el proceso de duelo. Tenemos que vivir las diferentes etapas del duelo. Tenemos que permitirnos experimentar todas las etapas. Y esto es muy importante, entender que es un proceso donde va a haber dolor. Tampoco te obstaculices el dolor. El dolor es necesario. Insisto, llévense esta idea. El duelo es un proceso normal, esperado y saludable ante todo lo que sea una pérdida representativa. Perfecto.
Hay más preguntas. Creo que no estoy muy segura si esto ya lo habíamos medio tocado. ¿Qué recomendación nos puedes dar para una paciente que no acude a realizarse estudios principalmente por miedo? Que de ahí que yo te dijera que no estoy segura, porque ya habíamos hablado hace un momento sobre el miedo y cómo deberíamos de empezar a afrontarlo. Valida su emoción y dile, sé empático con su emoción y decirle, por supuesto, claro, entiendo que tienes miedo. Claro, valida su emoción, valídalo, sé empático, tiene miedo, pues se vale tener miedo y qué bueno que lo tiene, ¿no? Pero a ver, valido tu emoción y sé que tienes miedo, pero ese miedo, úsalo a tu servicio. Asume la responsabilidad que tienes contigo misma. Y entiende que el miedo es el que te está poniendo alerta. Si tú tienes miedo es porque sabes que algo probablemente no esté bien. Entonces, tienes miedo, está bien, pero utilízalo a tu servicio. Facilítale las cosas. ¿Qué necesitas? ¿Quieres que te acompañe? Te acompaño. ¿Quieres que busquemos ayuda? Buscamos ayuda. Pero también hacer que la persona se responsabilice. También es importante decirlo. Pero al final del día, tú tomas las decisiones sobre tu salud. Y eso es algo que yo voy a respetar. Y fíjate que ahí viene la segunda pregunta que nos plantean, es cómo podemos hacer entender a esta persona que es necesario que se haga estudios sin causar un rechazo o confrontamientos. ¿De qué estamos hablando por lo que estoy viendo en esta pregunta? Que tu familiar tienes esa necesidad de cuidar a aquella persona que amas. Y entonces le dices, tienes que tomarte el tratamiento, tienes que ir a hacerte estudios. Y obviamente en ese miedo que tiene este paciente o esta persona que está enfrentando una situación de reto, por una manera de decirlo, genera confrontamientos y rechazos entre esos dos individuos, porque uno dice que sí y el otro dice que no. ¿Cómo podemos hacer para que esta persona que está ante este reto, que es necesario hacer algo por su salud? Lo primero, retomo, validar la emoción, ser empáticos y decir, entiendo que puedas tener miedo, ¿de qué manera te puedo apoyar? Te acompaño, te acerco con el profesional, te hago ver que probablemente no estés pudiendo lidiar con esto, que hay profesionales en salud mental y bla, bla, bla. Si aún así se sigue negando, hay que decirle, yo no puedo hacer más porque la responsabilidad es tuya. Pero fíjate qué importante, no solamente es decirlo, sino también entenderlo. Claro. Porque lo que estoy escuchando de ese familiar que está tan angustiado es porque se siente responsable. Y él no tendría que ser responsable del autocuidado del otro. Aunque lo quieras mucho, aunque sea muy importante, aunque hay cosas que tú no puedes hacer por el otro y que dependen de la decisión del otro. Entonces, qué importante es decirlo, pero primero entenderlo, ¿no? Primero entender que nosotros somos responsables de nosotros mismos y que aunque quisiéramos, no podemos asumir la responsabilidad de alguien más. Perfecto. Y también el familiar, la familia, también es muy importante que reciban apoyo emocional. Muy bien. Gracias, Pili. Hay comentarios para ti, Adri. Dirían, más que preguntas, hay comentarios. La realidad es que hay una expresión sobre la valentía que has tenido en todo este proceso que te tocó vivir, que todos sabemos, no es fácil de afrontar, y obviamente dirían, tenemos el tema laboral, el tema familiar, el tema económico, porque al final de cuentas tener cáncer te modifica la vida de diversas maneras, ¿no? Entonces, realmente dejan muy claro tu valentía. Yo la reconozco desde hace muchísimo tiempo.
yo no sé si tendría los mismos pantalones de Adriana para poder enfrentar un reto tan grande. De verdad, mi admiración, Adris. Gracias. Toda la admiración. Adris, vamos a ir sobre esto tan bello, esta labor tan bella que haces en este día a día, porque más allá de tus labores administrativas, tú eres una persona con muchísima iniciativa y muchísima dinámica para poder apoyar a aquellas personas que están pasando aquello que tú también viviste, que eso es una labor empática enorme, 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 enorme. Y yo lo que te quiero preguntar es, porque digo, también preguntan tanto por desconocimiento, la donación de cabello. Yo me acuerdo que a mí me cortaron mi melena y dirían, se la entregué a Adriana y te dije, ahí te la encargo. Sí. En las personas que nos están viendo, la donación de cabello para las distintas ONGs que apoyas, ¿en dónde te pueden entregar este cabello? ¿Qué condiciones debe de tener? ¿Qué características? ¿Cuál es el largo mínimo? Si el largo es de la trenza o es el largo total del cabello antes de trenzar. ¿Cómo es esta parte? Es trenzado. La trenza tiene que medir mínimo 30 centímetros de punta a punta. Uh-huh. El cabello puede ser teñido, puede ser cabello cano, siempre y cuando no esté maltratado. Ya que lo entreguen cortado, la trenza, el cabello tiene que estar limpio y seco, y a su vez yo lo hago llegar al centro de cáncer del Hospital ABC. Ahí ellos tienen es un grupo de voluntarias que se encargan de realizar las pelucas, y en la trenza de 3 o de 4 personas, con esa trenza se hace una sola peluca. A veces las personas piensan que con una trenza se hace una peluca, y no, porque en el tejido todo es manual, en el tejido de la peluca sí se llega a desperdiciar cabello. Y es un trabajo muy arduo que realizan ahí en el centro de ABC. Se tardan un promedio de 4 o 5 meses en realizar una peluca. Wow. El centro de cáncer de ABC dona las pelucas de manera gratuita a las pacientes con cáncer. Por el otro lado, de manera privada, cada peluca tiene un costo de entre 15,000 y 20,000 pesos, según el largo del cabello. Si alguna de ustedes quisiera hacer donación, me puede encontrar en el Instituto Nacional de Perinatología de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Llegan a informes que marquen la extensión 397. De hecho, las chicas de informes ya me conocen, me localizan y yo bajo a hacer la recepción del cabello. Y tengan por seguro que queda en muy buenas manos, y se les hace llegar directamente a la paciente que está cursando por una situación de cáncer. Wow. No, esta información creo que era súper mega importante, porque sí, ya me habían preguntado, previo al evento, me habían preguntado si se aceptaba cabello teñido. Yo dije, la verdad no sé, pero voy a preguntar. Y la verdad es que he escuchado de muchas personas que se han abstenido a la donación de cabello porque creo que por ahí les habían dicho que el hecho de que estuviera teñido no se los aceptaban y cositas así, pero pues dirían, ya estamos en los 2020 y tantos, y realmente tener cabellos de colores es la moda del día de hoy. Desde los canos hasta los rosas, pasando por los azules. Sí. Pero la verdad es que la labor que están haciendo en este Círculo de Ganadores, Grupo Reto, es loable. Ver la cara de estas pacientes, cómo se ilumina después de tener la oportunidad de lucir nuevamente un accesorio tan natural como es una peluca de cabello natural. La verdad es que es increíble. Creo que ya no tenemos más preguntas. Creo que ya están saciadas las preguntas y las dudas. Y pues a mí no me queda más que agradecer
directamente a Intelligent Security Systems, la licenciada Candy Montoya, Candy Díaz Montoya, que nos haya hecho la invitación, a la doctora Fabi, doctora Pili, Adris, a una servidora, Miroslava Ávila, a que el día de hoy estuviéramos en este medio, fuera del hospital, donde generalmente pues nos vemos, y si nos vemos de lejecitos, porque pues andamos cada una en nuestras actividades laborales. Muchísimas gracias a todas las personas que el día de hoy nos acompañaron y tomaron un poco de su tiempo, ya sea en casita, en el tráfico, o sobre todo en sus estaciones de trabajo, si todavía pues a esta hora están trabajando. Doctora Fabi, ¿algo que quieras agregar? Sí, solamente agradecer nuevamente por la invitación. Igual, Adri, sabes que te admiro, te tengo muchísimo cariño, eres una mujer muy, muy, muy valiente. Mil gracias. También gracias a todos por organizar este tipo de eventos, ¿no? Que digo, sabemos que se hace especialmente en este día, pero yo creo que el difundir toda la información y todo es lo que va a ayudar a que sea mucho menos estos casos de cáncer y que se tomen también de manera diferente, ¿no? Entonces, muchas gracias por hacer esta difusión y por la invitación. Pili, ¿algo que quieras agregar? Pues me uno al agradecimiento de la doctora Fabi, ¿no? Y pues bueno, esa Adri sabe que se le quiere muchísimo. Claro. Y también gracias a los profesionales comprometidos con todo esto, a los profesionales empáticos, a los profesionales que queremos a nuestros pacientes y que somos parte de ellos, ¿no? Gracias, doctora Fabi, gracias, Adri, gracias, doctora Miros. Muchas gracias. Licenciada Candy, muchas gracias por la invitación. De verdad, dirían, es tímida con las cámaras, pero ha sido una gran anfitriona para la organización de este evento. Nos ha dado todas las facilidades necesarias para que el día de hoy estemos con ustedes platicando de estos temas que son tan importantes. Quiero agregar algo. Por favor, Adris. Quiero agradecerte, doctora Fabi, por ser mi oncóloga en estos últimos años y estar conmigo de la mano. También a ti, doctora Pili, por estar muy presente también en mi vida en todos estos años y en este caminar. Gracias. Bueno, si no hay más que agregar, que estamos todos felices. A la doctora Miros por la invitación y a la licenciada Candy también. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros y la verdad les deseo muy bonita noche. Hasta luego.